Hola, soy Terrell Gibbons. Soy investigador senior aquí en el Instituto Maxwell de BYU. Y voy a hablar durante los próximos minutos sobre la biblioteca de Joseph Smith, que enumeran la colección personal de Joseph Smith que donó como una especie de fundamento a la biblioteca pública de Nauvoo. Y así, uno de mis pasatiempos en los últimos años ha sido tratar de reconstruirlo tan completamente como pueda. Los libros que Joseph Smith legó a la biblioteca. Y así tengo aquí conmigo una cantidad de volúmenes que en algunos casos creo que son las ediciones idénticas que Joseph Smith poseía. Aprendimos varias cosas realmente notables de este documento que nos da la lista de títulos que Joseph donó. Aprendimos ante todo lo eclécticos que eran sus gustos e intereses. Y su madre una vez dijo que Joseph no leía ampliamente, pero leía profundamente. Y creo que en algunos aspectos él leía mucho más ampliamente de lo que hemos apreciado. Y lo que más me impresiona de su colección personal de libros es lo interesado que estaba en otras tradiciones religiosas y en sus enseñanzas. Y encontramos, por ejemplo, en los libros que donó, dos libros que provienen de la tradición católica. Generalmente asumimos que los católicos no hicieron muchos avances en Nueva Inglaterra o Nueva York. Pero José Smith, por supuesto, las últimas palabras que pronunció en un sermón público fueron: la vieja Iglesia Católica tiene más verdad que todas las demás. Así que obviamente sabía lo suficiente sobre el catolicismo para apreciarlo. Este es uno de los libros que poseía. Se llama El Manual Católico, conteniendo una selección de oraciones, instrucciones y ejercicios devotos para los católicos romanos. Y así encontramos de todo, desde misas por los difuntos hasta una explicación de diferentes festividades católicas, cómo se celebran y por qué se celebran. Tenía un libro de un predicador popular llamado James Hervey, y era metodista, y tenía una colección. Joseph Smith tiene una colección llamada es una colección de sermones llamada Meditaciones y Contemplaciones del Reverendo James Hervey. Así que tenemos representado el metodismo y el catolicismo. Tenemos un libro llamado Conferencias de Parker sobre el universalismo. Sabemos que había universalistas en los antecedentes familiares de Joseph Smith, y él poseía al menos dos libros. Consistía en conferencias sobre el universalismo. Creo que hay una lección importante aquí para todos nosotros, que es que José estaba hablando en serio cuando entendió que el Señor decía: hay hombres y mujeres santos que no conoces. Y cuando, por supuesto, fundó la Escuela de los Profetas, y en la Escuela de los Profetas estudiaron idiomas y pueblos y geografía e historia. La comprensión de José sobre la restauración, según entiendo que escribió José Smith sobre ello, era que además de restaurar una autoridad del sacerdocio que se había perdido, entendió que tenía un mandato para reunir, asimilar, corregir muchas de las hermosas verdades del Evangelio, que no habían desaparecido de la tierra, solo se habían ocultado. Y creo que una forma de entender la visión de José Smith sobre la apostasía proviene de una obra que creo que él leyó, aunque no sabemos si estaba en su biblioteca, pero fue escrita por un teólogo escocés y se llama Una clave para las profecías. Y en este volumen hay una expresión que Joseph Smith adoptará y usará 3 veces diferentes en Doctrina y Convenios. Alexander Fraser está hablando sobre el capítulo 12 de Apocalipsis, que Joseph Smith nos dice que era una alegoría de la apostasía. Y en el relato de Alexander Fraser, él enfatiza las palabras que el capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos dice: que la iglesia no desapareció, sino que huyó al desierto, donde fue alimentada por el Espíritu. Y luego en un cierto día sale del desierto. Y ese es el lenguaje que Joseph usará repetidamente en Doctrina y Convenios y en otros lugares. Se referirá a la iglesia saliendo del desierto, lo cual interpreto que parte de su tarea era reunir estos fragmentos dispersos de bellas verdades del Evangelio que habían sido marginadas o sobrevivieron en la clandestinidad, y reunirlas en una totalidad del Evangelio más completa. Y ese lenguaje proviene de este libro de Alexander Fraser, que era popular en la época de Joseph Smith. Sabemos que Joseph Smith tenía un libro en su colección escrito por el gran luterano alemán John Moschin. Este es probablemente el libro más influyente en historia protestante en términos de adoptar una cierta comprensión
de la corrupción y la apostasía que llegó a ser denominada la gran apostasía de la Iglesia Católica. Y esto claramente parece haber tenido una influencia en Joseph Smith, escritores posteriores desde B.H. Roberts, James Talmage. Ellos tomaron en gran medida esta narrativa protestante de la desviación de la Iglesia original. Hay otras fuentes aquí que José usó en sus estudios personales. Sabemos que tenía una copia del diccionario teológico de Buck. Y parece ser el caso que José recurría frecuentemente a definiciones que provenían de este diccionario teológico, que era un libro de referencia realmente popular en la época de Joseph Smith. Joseph también tenía una copia del comentario de Clark, un comentario en 6 volúmenes sobre la Biblia, del cual pequeños fragmentos aparecen de vez en cuando en los propios comentarios y escritos de Joseph Smith. Parece claro que él también pensaba que había una gran cantidad de inspiración detrás de ese comentario. Hay un académico en la Universidad de Yale, ha realizado un extenso trabajo intentando identificar la influencia de John Milton y Joseph Smith. Y hay muchas ideas que aparecen en El Paraíso Perdido. Eso aparecerá de nuevo en las enseñanzas de la Restauración. Y este fue uno de los libros más populares en la América del siglo XIX. Es una colección de obras de William Ellery Channing. No puedo probar que esto estuviera en la biblioteca de Joseph Smith, pero hay un capítulo aquí llamado Observaciones sobre el carácter y escritos de John Milton. Y parece más que probable que Joseph hubiera estado familiarizado con John, probablemente Milton a través de esta fuente. Y hay algo así como unos 50 libros que Joseph Smith donó. Y he logrado reunir aproximadamente la mitad de ese número. Y ahora voy a llevarte a mostrarte la joya de la corona de mi colección. Así que sabemos que casi inmediatamente después de completar su traducción del Libro de Mormón, Joseph Smith se dedicó a una revisión de la Biblia. Y esta es la edición de la Biblia en la que trabajó Joseph Smith. Se llama la edición de Cooperstown. Esta impresión en particular tiene solo unos pocos años de antigüedad. Más tarde que probablemente el que usó Joseph Smith, este fue impreso en 1838, pero tiene el mismo formato exacto de tipografía. Es idéntica a la edición que Joseph Smith estaba usando. Es realmente maravilloso verla y tenerla en las manos. Una versión idéntica de lo que estaba utilizando mientras procedía a retraducir el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y uno de mis momentos favoritos al hojear este libro es cuando llega al final de Malaquías y luego uno encuentra, como era típico de las Biblias protestantes del periodo, así como las católicas, se encontró con el apócrifo. Y así sabemos por la Doctrina y Convenios que este fue el momento en que le preguntó al Señor, ¿vale la pena retraducir esto también? Y recibe la respuesta de que, bueno, hay algunas cosas de beneficio, pero probablemente no valga la pena. Y así vemos que probablemente simplemente pasó más allá del apócrifo y luego comenzó con el Nuevo Testamento en ese punto. Así que espero que esto haya sido una buena ventana a un poco del entorno cultural, el ambiente intelectual en el que trabajaba José Smith, así como un testimonio del gran amor y reverencia que él tenía por las importantes contribuciones que se han hecho y continúan haciéndose por personas ajenas a la institución de la Iglesia restaurada.